No se había hablado de este tema en el canal, pero acabamos. Esta última semana se han presentado protestas y manifestaciones sociales masivas en varias ciudades israelíes reclamando el cese al fuego por parte del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en su guerra con Palestina a raíz del deceso de 6 prisioneros de guerra en manos de Hamas. El conocimiento por parte de la población israelí del hallazgo del cuerpo de 6 rehenes que habían sido secuestrados a raíz del ataque del 7 de octubre, que representó una escala nunca antes vista del conflicto, ha desatado una ola de manifestaciones y huelgas cuyo objetivo ha sido expresar la culpabilidad del primer ministro israelí de las muertes, por su negativa a querer alcanzar un acuerdo con la organización Hamas, que podría traer consigo la condición de que 97 prisioneros de guerra regresen a territorio israelí, que aún permanecen en la franja de Gaza. El malestar ciudadano no ha podido ser aplacado y el lunes pasado Israel estuvo paralizado por una serie de huelgas que reclamaban la negociación del gobierno israelí a pactar con Hamas la liberación de los privados injustamente de su libertad a raíz del ataque del 7 de octubre. El domingo, las fuerzas de defensa israelí informaron que habían encontrado los cuerpos de 6 personas que habían sido tomadas por Hamas. Todo esto en el marco de que días antes se habían encontrado los cuerpos de 6 personas entre 70 y 80 años, víctimas también de la privación ilegal e injustificada por Hamas. Pero la edad de los últimos rehenes reportados como fallecidos, que oscila entre los 25 y 40 años, es lo que ha desencadenado el descontento de la población. Y como si no fuera poco la situación social de las protestas, este lunes Israel vivió una parálisis total en su economía por una huelga convocada por un sindicato donde uno de los principales líderes afirmó que si bien destruir a Hamas es un objetivo fundamental, esto no se podrá alcanzar si siguen los rehenes en poder de la organización militar palestina. Y además están recibiendo cuerpos en bolsas de plástico en vez de la progresividad de un pacto o un acuerdo. Desde hace meses Israel y Hamas han estado en constantes negociaciones para un posible cese al fuego, cuyo acuerdo ha contado con la mediación de Qatar, Egipto y Estados Unidos, pero dichas conversaciones no han llegado a un acuerdo, por lo cual las partes se responsabilizan de eso. Una de las razones de este fracaso en las negociaciones son las pretensiones israelíes de mantener el control militar sobre el llamado Corredor de Filadelfia en la frontera entre Gaza y Egipto una vez acabe la guerra. Los centros de las protestas se han dado en la ciudad de Jerusalén y Tel Aviv. Al principio, las manifestaciones fueron espontáneas, pero la huelga fue convocada por Histadrut, uno de los sindicatos más grandes del país. Por su parte, Netanyahu afirmó que solicitaría a los tribunales que aperturen investigaciones contra los responsables de los principales detrimentos de la economía durante los últimos días en el país, y además afirmó que un grupo que le quita la vida a rehenes no tiene la intención de negociar, refiriéndose a Hamas. Y me imagino que su pregunta será: ¿es la toma y el homicidio de rehenes ilegal dentro del conflicto armado? Y la respuesta es, por supuesto. En el artículo 3 común de los 4 convenios de Ginebra establecen que los civiles y aquellos fuera del combate deben ser tratados en razón a la dignidad humana, por lo cual el 4º convenio de Ginebra prohíbe la toma de rehenes en conflictos civiles e internacionales, y la muerte de estos constituyen un crimen de guerra tipificado en el Estatuto de Roma, que le da competencia a la Corte Penal Internacional para conocer este delito, es decir, objeto de enjuiciamiento a nivel internacional. En marzo del presente año, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, emitió una orden de captura contra Netanyahu y el jefe supremo de Hamas por supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad que han cometido en el marco del conflicto. Entre ellos, a Netanyahu se le imputa haber bloqueado los corredores humanitarios en la franja de Gaza, causando la pérdida de vidas por inanición de varios civiles.